Mi nombre es Sandra Milena Botero, residente de segundo año de Medicina Interna. Entonces, lo primero es definir el síndrome. Es un síndrome clínico caracterizado por hemorragia alveolar difusa combinada con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y es importante saber que se va a asociar con un 60 a un 70% de los pacientes con ANCAS. Es una situación de emergencia que está descrita por un curso rápidamente progresivo si no se toma una intervención temprana. Entonces es por esto que tenemos que tener una alta sospecha clínica, hacer un enfoque sistemático y adicionalmente pues llegar a un diagnóstico temprano y una intervención lo más oportuna posible para que podamos disminuir la morbilidad y la mortalidad en los pacientes. Entonces vamos a clasificarlo de acuerdo a los criterios morfológicos, etiológicos e inmunológicos. Entonces los criterios morfológicos básicamente van a estar dados por la afectación de los vasos sanguíneos y si este va a ser con granulomas o sin granulomas. Se presenta por unos criterios etiológicos, entonces estos están relacionados si hay una causa secundaria o si hay una causa idiopática. Y los criterios inmunológicos, entonces básicamente están relacionados si se presenta por una vasculitis que está asociada con ANCAS o si está relacionada con, por ejemplo, una enfermedad asociada a anticuerpos antimembrana basal, glomerular. La fisiopatología, entonces, como este síndrome tiene de base muchas entidades, entonces puede ser generado por diferentes fisiopatologías. Entonces tenemos la lesión mediada por ANCA, que va a ser la principal en un 60 a un 70%, como ya mencioné, la lesión que está inducida por anticuerpos antimembrana basal glomerular, en un 20% más o menos, la vasculitis de pequeños vasos, que está mediada por inmunocomplejos, y la vasculitis inducida por medicamentos. Entonces, lo primero es hablar de la lesión mediada por ANCAS, que como sabemos, los ANCAS son un grupo de anticuerpos que van a interactuar con antígenos citoplasmáticos en neutrófilos, y principalmente los que están más relacionados con las vasculitis de pequeño vaso, que van a ser los ANCA proteinasa 3 y los ANCA mieloperoxidasa. Entonces, básicamente, estos mieloperoxidasa y proteinasa 3, pues se van a secretar en los gránulos de los neutrófilos, y cuando tenemos un estímulo, por ejemplo, ambiental o una infección, pues se va a generar un movimiento de esas proteinasas 3 y esa mieloperoxidasa hacia la superficie celular. Entonces, se va a generar la unión de este ANCA con los autoanticuerpos, y esto va a llevar a la activación de los neutrófilos que se van a adherir como al endotelio vascular. Entonces, esto va a llevar a esa activación de ese neutrófilo con la degranulación de los neutrófilos, que genera básicamente la liberación de especies reactivas de oxígeno con proteasas y también con trampas extracelulares de neutrófilos, que termina generando es un daño a nivel del endotelio. Y adicionalmente, pues van a haber unas quimiosinas y también unos depósitos tisulares de proteínasa 3 y de mieloperoxidasa que terminan generando un mayor reclutamiento de las células T y de los monocitos y por ende, pues mayor daño a nivel tisular. El otro mecanismo fisiopatológico, entonces, es la lesión inducida por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que básicamente pues, va a ser aquí un componente importante también genético, que va a ser dado entonces por HLA-DR15 y HLA-DR2. El HLA-DR2 es más o menos hasta en el 80%, y va a haber entonces una asociación importante aquí a nivel con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces aquí, pues todo esto va a estar mediado por autoanticuerpos, los cuales van a atacar pues el antígeno que se encuentra principalmente a nivel del pulmón y a nivel del riñón. Y hay que tener presente pues que va a haber una diana que es en el dominio carboxiterminal de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Entonces acá básicamente lo que sucede es que va a haber una noxa y eso va a generar una respuesta con un reclutamiento mayor de linfocitos T que se van a activar, y posteriormente pues va a haber otro reclutamiento de linfocitos B con generación de inmunoglobulinas. Y como vemos pues al lado derecho de la gráfica, pues básicamente las estructuras colágenas de esa membrana basal que se encuentran unidas, como vemos, por unos enlaces disulfuro, pues cuando se presenta alguna disrupción a nivel de esos enlaces, que eso puede ser, digamos, por un agente externo o por un agente interno, pues eso va a generar una exposición de los epítopes patogénicos que producen mayor reactividad a nivel celular. Entonces se van a formar unos anticuerpos en contra de epítopes a nivel del pulmón y a nivel del riñón. El otro mecanismo fisiopatológico sería el de mediado por inmunocomplejos. Entonces, como vemos, va a haber una fase temprana, una fase media y una fase tardía. Entonces, en la fase temprana, como vemos en amarillo, entonces va a estar el anticuerpo y en moradito el antígeno, y este sería el vaso sanguíneo. Entonces, lo que se genera es inmunocomplejos antígeno-anticuerpo que van a estar circulantes, y ese depósito de inmunocomplejos a nivel de esas paredes vasculares van a llevar a la activación del complemento, que es lo que va a desencadenar la cascada inflamatoria y el reclutamiento de los mastocitos. Seguido de eso, pues van a haber unos factores derivados de ese complemento que van a llevar a la quimiotaxis del neutrófilo, y posteriormente pues la desgranulación de ese neutrófilo, que lleva a la liberación de unos mediadores inflamatorios, de colagenasa y de elastasa. Y por último, pues se va a generar la necrosis de la pared vascular con la trombosis, la oclusión y la hemorragia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico de esta patología? Entonces, pues primero, como ya les mencioné, pues tenemos que hacer el diagnóstico de la hemorragia alveolar difusa, tenemos que diagnosticar la glomerulonefritis rápidamente progresiva y pues buscar cuál podrá ser esa entidad causante. Entonces, por eso, pues el abordaje de esta enfermedad pues es un desafío.
¿Cuándo vamos a sospechar entonces una hemorragia alveolar difusa? Entonces lo primero es que el paciente se va a presentar normalmente con disnea, con tos y puede también tener hemoptisis. Hay que aclarar que esta hemoptisis en un tercio de los pacientes podría no estar presente, entonces por eso pues no pudiésemos descartar la probabilidad de que el paciente curse con una hemorragia alveolar difusa porque no tenga hemoptisis. Otra de los signos que nos pueden ayudar es un hematocrito bajo. Nosotros que vamos a tener un infiltrado alveolar difuso bilateral y el paciente va a cursar con una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y eso hay que tenerlo muy presente porque más del 50% de estos pacientes pues van a cursar con esa falla ventilatoria, van a requerir intubación y ventilación mecánica. Y de ahí es que nosotros tenemos que hacer un abordaje pues oportuno de esta enfermedad. Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener para hacer el diagnóstico? Entonces, lo más básico que sería la radiografía de tórax. Como vemos, pues vamos a tener un patrón que es alveolar, bilateral, y que va a tener un predominio a nivel de miembros, a nivel de bases pues, o de partes inferiores del pulmón. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos enfrentamos a un paciente con esta radiografía, pues podemos tener múltiples etiologías que pudiesen explicar lo que le está pasando al paciente. Entonces, fácilmente pudiésemos pensar en que el paciente tenga una falla cardíaca, esté haciendo un edema pulmonar, una lesión renal aguda. Podríamos estar frente a un paciente que tenga una neumonía multilobar, que tenga, por ejemplo, una infección por un germen oportunista o que tenga una tuberculosis, teniendo en cuenta que el paciente está cursando con hemoptisis, o un paciente pudiese pensar en una neoplasia también pulmonar. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, inclusive intoxicaciones, por ejemplo, por paraquat o otro tipo de infecciones. Entonces, esto hay que considerarlo cuando vamos a hacer el enfoque del paciente. Y lo otro es que la radiografía de tórax puede ser normal hasta en el 25% de los casos. Entonces, hay que tenerlo presente, que una radiografía normal tampoco nos va a excluir el diagnóstico. Y otra ayuda, entonces, va a ser la tomografía, donde vamos a encontrar un vidrio esmerilado. Otras ayudas que tenemos, entonces, sería la broncoscopia de fibra óptica y el lavado broncoalveolar. Entonces, acá se nos va a ayudar básicamente para dos cosas grandes. Uno, es que nos va a permitir descartar lesiones endobronquiales y adicionalmente, pues, alguna infección adicional. Entonces, acá lo vamos a hacer, nos va a servir el test de alicuotas, que no va a haber aclaramiento con la infusión en 3 oportunidades, y lo otro es la medición que se hace de hemosiderófagos, que son básicamente los macrófagos que están cargados de hemosiderina, que se hace con la tinción de azul de Prusia, que tiene que ser, pues, mayor al 20%. Y es importante saber que este estudio pues va a tener un mejor rendimiento cuando lo hacemos en los 2 primeros días que se presenta pues la clínica del paciente. Y también se describen las pruebas de función pulmonar y de óxido nítrico exhalado. Sin embargo, pues estas pruebas no son tan confiables, no se deben pues como aplicar en entornos agudos y pues requieren unas mediciones repetitivas. Entonces, en realidad, pues como que no es el estudio que más se recomienda en el abordaje de la hemorragia alveolar. Siempre debemos preguntarnos entonces qué entidades pueden producirnos la hemorragia alveolar difusa. Entonces, dentro de esto vamos a tener las que están generadas por capilaritis, que pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las primarias, entonces, vamos a tener las vasculitis relacionadas con ANCAS, y dentro de las capilaritis secundarias, entonces, más que todo, las enfermedades autoinmunes. Entonces, ahí vamos a tener el lupus eritematoso sistémico, podemos tener esclerodermia, polimiositis, artritis reumatoide, vasculitis inducida por medicamentos, el síndrome antifosfolípido y pues otras como la crioglobulinemia o la vasculitis por inmunoglobulina A. Y tenemos entonces otras posibles etiologías de la hemorragia alveolar difusa, que podría ser, entonces, por ejemplo, condiciones hemodinámicas que tengan que ver con causas cardíacas, como una disfunción ventricular izquierda, una enfermedad valvular, inclusive tumores atriales, metástasis intravasculares, desórdenes de coagulación, entonces pueden ser asociadas a drogas trombolíticas o trombocitopenia pues por alguna causa, otras infecciones, entre otras, que también pues hay que considerar. Entonces este sería el algoritmo que se puede manejar cuando nos enfrentamos a un paciente con hemorragia alveolar difusa. Entonces tenemos la sospecha de la hemorragia alveolar difusa, hacemos el estudio pues como que más nos ayudaría, que es la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar, y adicional a eso, pues podemos tener otras herramientas diagnósticas. Por ejemplo, si yo pienso que el paciente puede tener una falla cardíaca, entonces me ayudaría el hecho de realizar un ecocardiograma o un ProBNP, por ejemplo. Si estos son positivos, pues nos ayudarían a confirmar esa impresión diagnóstica. Pero tenemos por otro lado los ANCAS, entonces que podría ser ANCA negativo o ANCA positivo, ya lo vamos a ver más adelante, y tenemos otros estudios de tipo, digamos, de autoinmunidad que nos pueden ayudar a enfocar el paciente. Entonces tenemos los anticuerpos antimembrana basal glomerular, podemos tener otras alternativas, por ejemplo, como el complemento, en caso de que sea un lupus o se sospeche un lupus eritematoso sistémico, entre otros, pues, anticuerpos como ANAS o ENAS para ubicar al paciente, pues, en estas enfermedades autoinmunes. Ya lo vamos a ver más, con más detalle. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar entonces en el siguiente paso la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Entonces el paciente pues va a cursar con un síndrome nefrítico, entonces vamos a verlo con oliguria, hematuria y edema, y va a haber una pérdida rápida de la función renal pues en un periodo muy corto, que esto puede ser de días a pocas semanas, y se va a ver comprometido más del 50% de la tasa de filtración glomerular.
Cuando le hacemos el examen de orina, entonces vamos a encontrar una proteinuria, normalmente es mayor de 1 gramo, pero menor de 3 gramos en 24 horas, va a haber hematuria micromacroscópica, aparecen glóbulos rojos dimórficos hasta más del 80% y los cilindros leucocitarios. Y cuando hacemos la biopsia renal, pues que ya sería como la confirmación histopatológica, entonces encontramos la formación de medialuna celular en los glomérulos, que es lo que se describe como típico en esta entidad. Aquí habría que preguntarnos entonces qué vasculitis nos pueden generar también afectación renal. Y si vemos, pues son básicamente las mismas que están relacionadas con la hemorragia alveolar difusa. Entonces tenemos las vasculitis ANCA y las que están mediadas por inmunocomplejos, que sería la vasculitis inmunoglobulina A, la crioglobulinemia y también la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, en esta gráfica, pues lo que vemos es toda la agrupación de todas las enfermedades que pueden generar el síndrome pulmón-riñón. Entonces, si vemos las primeras, serían las vasculitis asociadas a ANCA, que son más o menos en el 60% de todas las entidades. Dentro de estas, entonces tenemos que la antiguamente llamada granulomatosis de Wegener sería la que ocupa pues como un mayor porcentaje. También tenemos otras vasculitis sistémicas no asociadas a ANCA, y adicionalmente, entonces tenemos la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, tenemos otras entidades que están como enfermedades autoinmunes, la microangiopatía trombótica y la misceláneas. Entonces esas las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué estudios nos ayudarían a encontrar la entidad causante, además de los que ya hemos visto? Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, pues nos aportaría tener un hemograma. Ese hemograma, pues, si estamos sospechando una infección, pues el hecho de ver una leucocitosis, o también porque como tenemos una hemoptisis, entonces esto puede afectar la hemoglobina, el hematocrito, entonces eso nos permitiría visualizarlo. Hay que hacer creatinina, BUN, el examen de orina con los hallazgos pues, que ya les mencioné, el calcio, el fósforo y la paratormona nos orientarían más como para la cronicidad de la enfermedad renal, los gases arteriales pues para el equilibrio ácido-base en el compromiso renal, pero también para ver el compromiso pulmonar. Es muy importante realizar también el LDH, extendido de sangre periférica, reticulocitos, bilirrubina total y bilirrubina directa, porque esto nos puede orientar en el caso de que tengamos hallazgos sugestivos de hemólisis y aparte esquistocitos en el extendido de sangre periférica, pues esto puede hacer una microangiopatía trombótica. Podemos realizar también BSG y PCR, de la mano también de anti-ADN de doble cadena, que esto nos puede orientar entonces para, digamos, ver la actividad de la enfermedad autoinmune. Se puede realizar también TP y TPT y también perfil de SAF, siempre y cuando pues esta sea la sospecha clínica. Se puede realizar y se debe realizar estudios para descartar algún grado de inmunocompromiso, entonces realizar hepatitis B, hepatitis C, BDRL, VIH. Nos serviría realizar el complemento, C3 y C4, especialmente pues en casos de lupus y también en crioglobulinemias, el factor reumatoideo, porque como vemos se va a asociar también a vasculitis reumatoidea, entonces nos sirve el factor reumatoideo y también en caso de crioglobulinemias. Y los otros estudios en general, ANAS, ENAS y otros, pues para ubicar el perfil de un paciente pues con enfermedad autoinmune. Electroforesis de proteínas séricas y de orina, pues en caso de que estemos pensando un mieloma múltiple o alguna enfermedad pues hematológica. Y entonces hay que tener muy presente que el 80% de las granulomatosis con poliangiitis van a tener títulos elevados, entonces van a tener C-ANCAs elevados, y el 80% de las poliangiitis microscópicas también van a tener títulos elevados, pero de P-ANCA. Y adicionalmente, pues hay que entender pues, que el 10% de los pacientes que se presentan de forma típica con una vasculitis asociada a ANCA puede que tengan títulos negativos o los tengan en bajas diluciones. Este entonces es el algoritmo que podemos encontrar en el caso de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, como vemos, el paciente que tiene una falla renal subaguda, que tiene hemoptisis, que tiene rash o inclusive una alteración neurológica, simplemente con estos estudios que son, digamos, básicos, unos ANAS nos podrían orientar a un lupus, unos ANCAS nos podrían orientar entonces a las vasculitis asociadas a ANCAS, cuando son positivos, pero cuando son negativos, entonces, por ejemplo, a una nefropatía por inmunoglobulina A, y también entonces la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular o Goodpasture, cuando estos los tenemos positivos. Entonces, dentro de este abordaje diagnóstico, entonces tenemos el estándar de oro, entonces que va a ser la biopsia renal o la biopsia pulmonar. Sin embargo, pues en realidad lo que más empleamos es la biopsia renal. Lo que dice la literatura es que la biopsia pulmonar no estaría indicada, solamente se realizaría en aquellos pacientes donde el diagnóstico no sea concluyente o la biopsia renal pues no haya arrojado datos a favor de alguna entidad como tal. Y lo otro es que en aquellos pacientes que tengan de pronto alto riesgo, que no puedan someterse a estudios como de biopsia renal, entonces nos proponen que se puede realizar biopsia, por ejemplo, cutánea o biopsia de nervios o de senos paranasales, podría ser otra alternativa. Cuando vemos los hallazgos entonces en la biopsia, entonces de acuerdo pues a las diferentes entidades clínicas que expliquen el síndrome pulmón-riñón, entonces vamos a tener los hallazgos. Entonces de acuerdo a la granulomatosis con poliangiitis, entonces vamos a tener en la biopsia una vasculitis necrotizante granulomatosa.
Si nos vamos a la poliangitis microscópica, entonces vamos a tener una vasculitis necrotizante, pero que va a tener pocos o que no va a tener depósitos inmunitarios, o lo que se conoce como pausa inmune. Y cuando tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, entonces aquí lo típico va a ser la infiltración granulomatosa, pero que va a estar rica en eosinófilos. Cuando tenemos el síndrome de Goodpasture, entonces aquí lo que va a estar más presente, entonces va a ser una necrosis fibrinoide que puede ser segmental o global y va a ser típica pues como la formación de esa imagen creciente. Y cuando tenemos un lupus eritematoso sistémico, pues los hallazgos van a ser los típicos de una nefritis lúpica. Y en el estudio inmunostopatológico, entonces básicamente en el Goodpasture lo que vamos a tener es un depósito lineal de inmunoglobulina G, y cuando tenemos un lupus, por ejemplo, va a haber un depósito granular de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, A o de complemento. Y en estas vasculitis asociadas a ANCAS, entonces normalmente no vamos a tener depósitos de inmunocomplejos. Entonces, la idea es que una vez ya teniendo este abordaje con las ayudas diagnósticas, entonces la idea es que miremos cuáles son las características clínicas que nos pueden orientar a cada una de estas enfermedades que pueden explicar el síndrome pulmón-riñón. Entonces, lo primero serían las vasculitis sistémicas asociadas a ANCA. Entonces, recordar que son estas tres: la granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Entonces acá, simplemente para mostrarles, la edad de inicio pues es similar, la mayor es en poliangitis microscópica hasta los 75 años, pero entonces tener presente que las dos de la esquina entonces son inflamación granulomatosa, la poliangitis microscópica no lo es. La poliangitis microscópica es importante porque genera una glomerulonefritis necrotizante como muy común, más que en las otras. Y si vemos en la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, pues la célula principal va a ser el eosinófilo y las recaídas pues van a ser más frecuentes en esta entidad si la comparamos pues con las otras. Si vemos, entonces acá en un paciente pues que cursa con una vasculitis asociada a ANCAS, entonces lo que va a tener compromiso renal en mayor medida, entonces va a ser la poliangitis microscópica. Y si vemos a nivel pulmonar, entonces es la granulomatosis eosinofílica con poliangitis la que tiene mayor compromiso a nivel del pulmón. Cuando hablamos entonces de la granulomatosis con poliangitis, hay que saber que más del 90% de los pacientes van a tener síntomas a nivel de la vía aérea superior, inferior o ambas, y van a cursar con glomerulonefritis en el 20% de los pacientes al momento del diagnóstico, y el 80% de los pacientes la van a desarrollar en el curso de la enfermedad. Esto me parece importante traerlo porque para estos pacientes más del 70% van a cursar con afectación nasal, traqueal o ótica. Entonces vamos a ver que estos pacientes típicamente pueden tener perforación del tabique nasal, o pues lesiones a ese nivel. Y también tiene una lesión que es muy típica de pioderma gangrenoso. Esta sería también una lesión por pioderma, y también pueden presentar úlceras a nivel de boca con las típicas pues afectaciones mucocutáneas dadas pues por la púrpura. Cuando tenemos una poliangitis microscópica, entonces hay que saber que en ellos presentan glomerulonefritis entre el 80 al 100% de los pacientes, y hasta un 70% pueden cursar con enfermedad renal crónica. Hemorragia alveolar, digamos, no es tan frecuente, se presenta más o menos en el 10% de los casos, cursan con mononeuritis múltiple en el 30% de los casos, y síntomas constitucionales hasta el 76%. Hasta el 70% de estos pacientes pueden tener afectación cutánea, entonces también es un hallazgo al examen físico que me parece importante tener presente. Y este es un lidio reticularis con gangrena que aparece en un paciente con poliangitis microscópica. Cuando tenemos una granulomatosis eosinofílica con poliangitis, antes llamada Churg-Strauss, hay que tener presente que en ellos aparece una hemorragia alveolar difusa, que es más o menos en el 35% de los pacientes, y que las manifestaciones cardíacas, pues que van a ser en relación con una inflamación granulomatosa, van a ser la principal causa de muerte en ellos. Entonces hay que tenerlo presente. Ellos van a tener tres fases que son importantes. La primera hacen una rinitis alérgica con pólipos nasales y asma. En una segunda fase hacen una eosinofilia periférica y empiezan a aparecer las infecciones respiratorias y los síntomas digestivos. Y en una tercera fase ya aparece la vasculitis como tal, necrosante sistémica con la inflamación granulomatosa. Entonces acá también podemos tener signos cutáneos, más que todo en la tercera fase de la enfermedad, son como los que vemos en las imágenes. Y dentro de este perfil tenemos también las vasculitis ANCA positivas que están asociadas a medicamentos. Entonces tenemos este caso, por ejemplo, reportado, un síndrome pulmón-riñón que fue secundario a una vasculitis por cocaína levamisol, y pues que me parece importante traerla, dado que pues el consumo de cocaína sigue siendo pues un problema de salud pública, y pues vemos que están con cocaína adulterada. Entonces este es el caso de un paciente de 34 años que se presentó pues con esto al servicio de urgencias, y nos mencionan dentro del artículo pues que la tasa de recurrencia con el consumo continuado de cocaína es alto, y que no se conoce pues en la actualidad el papel de la terapia inmunosupresora, ni tampoco existen esquemas de tratamientos definidos para ellos. Entonces, en este paciente particular, pues respondió de forma, digamos, parcial a los esteroides y a la suspensión pues de la cocaína, y parece que con el manejo con ciclofosfamida pues también logró tener alguna mejoría clínica al final.
Tenemos ese otro caso que es importante traerlo porque los pacientes con hipertiroidismo que están en manejo con propiotiuracilo también puede presentar entonces cuadros de síndrome pulmón-riñón, y nos dicen que la afectación renal pues es más común y que puede afectarse hasta en el 72% de los pacientes, mientras que la afectación pulmonar no es tan frecuente, que puede darse más o menos en el 26% de los pacientes. Y con hidralacina también entonces se han reportado casos. Nos dicen que la hipótesis, por ejemplo en este artículo, que es que la hidralacina pues disminuye la expresión del ADN metiltransferasa e induce la autoinmunidad al inhibir la actividad extracelular. También se han reportado otros casos con fenitoína, con ciprofloxacina, entonces hay que tenerlo presente. Y están las enfermedades tipo ANCA positivas, pero que no tienen vasculitis sistémicas, o sea, lo que se conoce como idiopáticas. Entonces, el paciente que tiene la hemorragia alveolar difusa, tiene la glomerulonefritis rápidamente progresiva, los ANCA positivos, pero no tienen otra manifestación sistémica. Igual es importante conocerlo, porque la mortalidad de estos pacientes puede llegar a ser más del 50%. Y pues no se sabe bien si esto hace parte de una forma limitada de una polianquitis microscópica o una granulomatosis con polianquitis. Siguiendo entonces con las otras entidades, tenemos las vasculitis sistémicas no asociadas a ANCA. Dentro de estas tenemos entonces la enfermedad de Behçet, la vasculitis por inmunoglobulina A, antes llamada púrpura de Henon-Schönlein, y también las crioglobulinemias mixtas. Entonces, dentro de la enfermedad de Behçet tenemos que tener presente que la hemorragia alveolar difusa se presenta en menos del 1%, y está dada más que todo por inmunocomplejos y por capilaritis que está limitada al pulmón. Y la parte renal pues tiene algo más de compromiso, entre un 1 al 29%, y se da más que todo por mesangiopatía. Es importante también saber que pues, en la enfermedad de Behçet hay otro tipo de manifestaciones, entonces aquí recordar que están las úlceras orales y genitales, la uveitis, que estos pacientes pueden cursar también con trombosis venosa profunda, entre ellos considerar también que hacen aneurismas pulmonares, también pueden tener compromiso neurológico y úlceras a nivel de ilion. Entonces les traigo estas imágenes, pues porque siempre que tengamos unas úlceras a nivel genital y a nivel oral que sean de forma recurrente, pues hay que considerar Behçet. Y lo mismo, siempre que tengamos un aneurisma a nivel de la arteria pulmonar, pues es uno de los diagnósticos diferenciales pues, a considerar, más si, pues, si tenemos este síndrome pulmón-riñón. Cuando hablamos de la vasculitis por inmunoglobulina A, que antes hablábamos de púrpura de Henon-Schönlein, pues siempre lo hemos asociado entre un 80 y un 90% a niños, ¿cierto? Entre los 3 y los 15 años. Pero también hay que conocer que esta enfermedad se puede presentar en los adultos y puede darse a cualquier edad. Es una vasculitis entonces de pequeño vaso que se caracteriza por el depósito de los inmunocomplejos, básicamente de inmunoglobulina A nivel de los tejidos. Entonces, la hemorragia alveolar difusa es infrecuente, pero el compromiso renal sí toma más impacto, entonces puede ser del 40 al 50%. Y siempre saber que en los hombres tiende a ser más frecuente y que en los adultos va a tener un curso y un pronóstico que es diferente al de los niños. Lo típico en ellos siempre entonces que tengamos la púrpura, el compromiso renal que puede ser hasta el 85% y que el 32% de los pacientes pueden presentar enfermedad renal crónica, adicionalmente la artritis en un 75% y un 70% el dolor abdominal. Entonces, siempre que tengamos pues esas 4 características hay que pensar en vasculitis por inmunoglobulina A. Este lo traigo, es un reporte de caso que fue publicado por el doctor César Restrepo de un paciente que presentó un síndrome pulmón-riñón en una vasculitis sistémica por inmunoglobulina A secundaria al linfoma. Entonces, en este paciente pues, tuvo un compromiso pancreático, un compromiso cutáneo y falleció por un linfoma difuso de células B de alto grado. Esto nos pues, parece importante porque se ha visto que muchas de estas vasculitis se pueden asociar con neoplasias hematológicas. Siguiendo con estas, entonces tenemos la crioglobulinemia mixta. Hay que tener presente que en ellas el compromiso renal va a ser más o menos del 20 al 26% y que la hemorragia alveolar difusa se presenta en menos proporción, en un 3.2% más o menos. En esta es lo que mencionaba en un inicio, que nos serviría el factor reumatoideo y el C4, porque en ellos normalmente va a estar bajo, y va a haber otras alteraciones que va a considerar, que son pues las lesiones a nivel de la piel, pero también lo que tiene que ver con la neuropatía periférica o el compromiso a nivel hepático. Estas pues, son unas imágenes en relación a unas úlceras que se presentaban en miembros inferiores en el caso de una vasculitis crioglobulinémica. También tenemos entonces los asociados anticuerpos antimembrana basal glomerular o el síndrome de Goodpasture. Entonces, en esto conocer que es una vasculitis de vasos pequeños, que es rara, pero que es potencialmente mortal. Va a afectar tanto los capilares glomerulares como los pulmonares. Y se dice que tiene una distribución bimodal, porque podemos tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede estar o no asociada con hemorragia pulmonar. El compromiso renal en ellos es lo más importante porque más del 90% de los pacientes pueden cursar con esta afectación. Van a ser insuficiencia renal, que se va a caracterizar pues, por la sobrecarga de líquidos y por la oligoanuria, y hasta un 50% de los pacientes pueden terminar con necesidad de terapia de reemplazo renal al momento del diagnóstico. Y la hemorragia alveolar difusa, pues es en un porcentaje para nada despreciable del 40 al 60% al momento del diagnóstico.
Este es otro caso del doctor Restrepo, que básicamente se trata de un paciente de un síndrome de Goodpasture por inmunoglobulina A en un paciente con un diagnóstico clínico de púrpura de Hennon-Schönlein. Entonces es importante pues porque en ocasiones se ha visto que los pacientes que cursan con vasculitis por inmunoglobulina A pues van a generar unos depósitos lineales de inmunoglobulina A y asociado pues presentan un síndrome de Goodpasture. Siguiendo con eso, entonces la enfermedad mediada por inmunocomplejos va a tener otras, digamos, enfermedades que hacen parte de ella y que puede desencadenarse en un síndrome pulmón-riñón. Entonces tenemos el más importante que sería el lupus eritematoso sistémico, donde más o menos del 50 al 70% pues van a poder tener afectación pulmonar, pero la hemorragia alveolar difusa se está presentando más o menos de un 0.6 a un 5.4% y el compromiso renal es más importante alrededor de un 35%. Hay que tener presente que se va a dar más en mujeres jóvenes, en un promedio más o menos entre los 27 años y que se asocia pues con una presentación que es más en la etapa temprana de la enfermedad, entonces más o menos a los 35 meses del diagnóstico de LES. Y también dice la literatura que un tercio de los pacientes con LES podrían presentarse pues al momento del diagnóstico con esta entidad y va a estar relacionada con la trombocitopenia, con el complemento con C3 bajo y con la actividad de la enfermedad y a veces con la presentación pues simultánea de infecciones. Estos son los síntomas que están descritos, pues que presentan los pacientes con LES cuando tienen una hemorragia alveolar difusa. Acá lo importante pues es que miren que solo un 30% de los pacientes pues van a presentar hemoptisis. Otras enfermedades del tejido conectivo que también pueden explicar este síndrome, entonces sería la esclerosis sistémica, que esta va a tener tres formas en las que podría darse, por una vasculitis de vasos pequeños asociada pues a la esclerosis sistémica, a un síndrome similar a Goodpasture por altas dosis de D-penicilamina, o por una microangiopatía trombótica. Entonces, estos pacientes en menos de un 1% van a presentar hemorragia alveolar difusa y en el compromiso renal va a ser más o menos un 12% en su variedad difusa y un 1% en la limitada. También en la vasculitis reumatoide tenemos que más o menos un 5.4% de los pacientes que tienen artritis reumatoide pueden desarrollar esta vasculitis reumatoide. Y el compromiso, digamos, por hemorragia alveolar difusa va a ser muy raro, esto es menos del 1%, pero el compromiso renal es alrededor del 25% y está relacionado con insuficiencia renal grave, con amiloidosis y con glomerulonefritis. Y, por ejemplo, los pacientes que cursan con enfermedad mixta del tejido conectivo, pues en ellos, digamos que la presentación va a ser muy rara y se presenta más que todo en el componente que es similar al LES, va a tener un bajo nivel de complemento y el compromiso, digamos, de hemorragia alveolar difusa y renal va a ser similar, más o menos la hemorragia alveolar difusa menos de un 1% y el renal hasta un 1.5%. Y en la polimiositis y dermatomiositis, pues la hemorragia alveolar es muy rara y el daño renal está más que todo relacionado con cuadros de rhabdomiolisis y de mioglobulinuria. Y en cuanto a la microangiopatía trombótica, entonces acá es muy importante mencionar el síndrome antifosfolípido, pero mencionar que el síndrome de pulmón-riñón se presenta es en el SAF catastrófico y donde el órgano más afectado va a ser el riñón en menos del 10%. La hemorragia alveolar difusa va a ser más rara en menos del 2%, aunque se dice que cuando tenemos un paciente con hemorragia alveolar difusa se va a identificar un síndrome antifosfolípido más o menos en el 12% de los pacientes. Y cuando el paciente cursa con una hemorragia alveolar difusa, pues esto puede desencadenar fibrosis intersticial, enfermedad pulmonar restrictiva o también hipertensión pulmonar. También, entonces, dentro de esta microangiopatía trombótica tenemos que considerar entonces la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Entonces, esto con estas dos, digamos, hallazgos que son simples, como la trombocitopenia y los esquistocitos en el extendido de sangre periférica, pues eso nos puede hablar de esta entidad. Y cuando vamos a hacer el estudio histopatológico, pues vamos a encontrar trombos y alinos a nivel de las arteriolas, de las vénulas y de los capilares, pero no vamos a encontrar la inflamación que se da pues por la capilaritis como si se presenta en la vasculitis. Dentro de las infecciosas también tenemos otras que hay que considerar, entonces hay que pensar siempre en tuberculosis, hay que pensar en legionela micoplasma, citomegalovirus, antavirus y leptospirosis, especialmente pues en la enfermedad de Wells, que son las presentaciones pues más agresivas. Este sería entonces básicamente el enfoque diagnóstico, ya basado como en todo lo que les he mencionado. Entonces tenemos el paciente, tenemos la sospecha clínica, hacemos el enfoque con los estudios iniciales, ya después pues, de evaluar la clínica del paciente, hacemos los estudios de sangre, de orina, lo que ya mencionamos, gases arteriales, electroforesis de proteínas, y pasamos a hacer la fibrobroncoscopia de lavado broncoalveolar. Una vez entonces, digamos, si se logra digamos, entrar a un diagnóstico pues con estos estudios, pues ya se descartaría el síndrome pulmón-riñón y si necesitamos pues confirmarlo porque no tenemos dentro de los estudios algo que confirme, entonces nos tocaría optar por realizar una biopsia pulmonar, una biopsia renal, perdón. Dentro del pronóstico, entonces hay que saber que hay unos factores
que están relacionados con mal pronóstico. Entonces, entre ellos sería la oliguria y la anuria, los altos niveles de creatinina al momento del diagnóstico, aquellos pacientes que desarrollen criterios para inicio de terapia de reemplazo renal, el inicio tardío de terapias que están indicadas y la afectación de glomérulos en más del 80%. Entonces, hay que saber que estos pacientes van a tener una mortalidad que va a depender de la etiología, pero que ya puede llegar a ser tan alta como del 70%, aún en pacientes que están recibiendo tratamiento. Y el requerimiento de la terapia de reemplazo renal es más o menos del 22% a los 3 meses. Esta es una publicación de una cohorte de pacientes colombianos que presentaron síndrome pulmón-riñón. Me parece importante porque miren que más o menos un 63% de los pacientes requirieron diálisis, un 85% necesitaron soporte ventilatorio y un 66.6 fallecieron. Entonces, esto nos habla del pronóstico de estos pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues básicamente el objetivo va a ser inducir la remisión lo más rápido posible para minimizar el daño orgánico irreversible, prevenir la formación de más anticuerpos y disminuir la producción de mediadores inflamatorios y también pues disminuir la toxicidad con el tratamiento. Entonces, todo esto enfocado pues a disminuir la mortalidad que está asociada más que todo con la insuficiencia respiratoria y por compromiso renal. Entonces, el abordaje terapéutico, pues siempre hay que tener presente que este tipo de pacientes tiene que ser manejado en una institución de alta complejidad. Segundo, que debemos trasladar el paciente a una unidad de cuidado crítico, pues donde se puede acceder a ventilación mecánica en caso de que sea necesario, si requiere diálisis, si requiere plasmaféresis, esas son cosas que hay que tener presente. Lo otro es que antes de considerar el inicio de la terapia, pues lo que hacemos es evaluar esos diagnósticos diferenciales que ya mencioné, ¿cierto? Entonces lo primero sería descartar la infección, ver si el paciente tiene leucocitosis, pues nos orientaría de pronto a un cuadro infeccioso, pero si tiene leucopenia, pues esto nos podría orientar de pronto a una entidad autoinmune. Hay que descartar los tóxicos y hay que descartar pues todas las otras enfermedades pues, que mencioné, y una vez se haga eso y se esté orientado al síndrome pulmón-riñón, entonces hay que considerar el inicio de la terapia empírica, y esto pues porque vemos que es una enfermedad que pone en peligro la vida del paciente. Entonces, adicional a esto, pues de todo el soporte hemodinámico, cardiovascular, neurológico que necesita el paciente, pues también hay que darle profilaxis antiparasitaria. Entonces, habría que cubrir para estronquiloides estercolaris, hay que darles profilaxis para infecciones oportunistas como neumocistis jirovecii y hongos, y también pues cubrirlos para evitar la osteoporosis. La plasmaféresis, entonces, es una, digamos, de las alternativas terapéuticas que tenemos para manejar estos pacientes. Entonces, estas son las indicaciones específicamente para el paciente que tiene síndrome de pulmón-riñón. Entonces, acá tenemos las vasculitis asociadas a ANCA, las crioglobulinemias, el síndrome antifosfolípido catastrófico, el lupus eritematoso sistémico y pues el síndrome de Goodpasture. Entonces, siempre que tengamos estas, tendríamos que recurrir a la plasmaféresis para el tratamiento. Entonces, en aquellos pacientes que cursan con una vasculitis ANCA, entonces hay que hacer la fase de inducción de remisión. Entonces, optamos por la plasmaféresis en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones, que serían aquellos que tengan una creatinina mayor de 5.7 miligramos decilitro, una hemorragia alveolar difusa y pues que tenga compromiso orgánico que amenaza la vida. En esto hay que hacer pues el recambio plasmático, que se hace 60 mililitros por kilo, de forma diaria hasta que se mejore la hemorragia alveolar, y luego se realiza de forma interdiaria hasta completar más o menos de 7 a 10 días en total. Luego seguiría la fase en la que se administra la metilprednisolona, que son más o menos de 500 miligramos a 1 gramo día durante 3 a 5 días, y adicionalmente se usa ciclofosfamida cada 2 semanas a una dosis de 15 miligramos por kilo por 3 dosis, o cada 3 semanas por otras 3 dosis de forma intravenosa. Hay que tener presente que cuando se administra la ciclofosfamida, pues puede tener riesgo de cistitis hemorrágica, cáncer de vejiga, toxicidad gonadal y también la supresión de la médula ósea. Entonces siempre hay que estar monitorizando con hemograma y también como diamesis, pues darle profilaxis antiemética a los pacientes. Y en la fase de mantenimiento, entonces se hace con la prednisolona, dosis de 1 miligramo por kilogramo día durante el primer mes, y se va disminuyendo a lo largo de 5 a 6 meses. Normalmente se van a mantener unas dosis bajas durante al menos 18 meses. Y luego se cambia la ciclofosfamida a azatioprina, otra opción podría ser rituximab, metotrexate o micofenolato. Y la duración de ese tratamiento va a ser más o menos 1 año después de la remisión, o si el paciente ha sufrido recaídas, pues es probable que toque emplearlo por más tiempo. Y hay que tener siempre presente pues, que la interrupción temprana de estos medicamentos inmunosupresores pues, se van a asociar con un riesgo de recaída excesivamente alto. El 10% de los pacientes pues, no van a responder adecuadamente a la terapia estándar y no van a lograr la remisión. Entonces hay que tener presente que hay otros medicamentos que se pueden emplear, entre ellos estaría Tanerced, infliximab, pero también tenemos leflunomida, micofenolato, entre otros. Hay unas particularidades en cuanto al síndrome de Goodpasture, que es que se van a requerir más o menos 14 días de ciclos completos de plasmaféresis, y estos más o menos se suspenden cuando ya los anticuerpos antimembrana basal glomerular pues no sean detectables. Entonces, una vez ya son negativos, ya se puede suspender la plasmaféresis. Acá también se va a dar manejo con esteroides, con metilprednisolona 500 miligramos por 3 días, se continúa con la prednisolona oral, esto más o menos para irla descontinuando en los siguientes 6 meses.
y se continúa también con ciclofosfamida mensual por 3 meses, y en algunos pacientes se ha visto que pueden tener respuesta a rituximab. En este síndrome como tal, pues no van a necesitar terapia de mantenimiento. En vasculitis por inmunoglobulina A, pues el tratamiento de elección son los corticosteroides, y en caso de presentarse pues compromiso pulmonar significativo, pues se puede asociar el uso de ciclofosfamida. Y en caso de la microangiopatía trombótica, pues hay que considerar el SAF, porque va a ser, pues, en este caso, la anticoagulación, la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, en ellos también se pueden emplear esteroides, plasmaféresis, rituximab o inmunoglobulina. Y en los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica, pues el 80% de estos pacientes van a responder a plasmaféresis. Mientras se puede hacer la plasmaféresis, otra opción serían las transfusiones de plasma.